los rincones más profundos de la psique humana reside una fascinación inquebrantable por lo prohibido, por aquello que se esconde en las sombras y desafía la lógica. Una atracción magnética hacia el velo que separa la vida de la muerte, y más específicamente, hacia los lugares donde ese velo parece más delgado, casi transparente. Nos referimos a los cementerios, esos jardines silenciosos donde el tiempo se detiene, pero las historias, a menudo, apenas comienzan. No son solo camposantos, son portales a un pasado que se niega a desvanecerse, escenarios de tragedias, amores perdidos y horrores inenarrables. La mera idea de caminar entre lápidas bajo la luna, con el viento susurrando secretos antiguos, evoca una mezcla de terror y curiosidad que pocos pueden resistir. El narrador, con voz grave y resonante, invita al espectador a un viaje por 10 de estos lugares legendarios, cementerios que no solo albergan los restos de los difuntos, sino que también son el hogar de fenómenos inexplicables, energías residuales y, según muchos, los espíritus de quienes no encontraron la paz. ¿Qué secretos guardan los lugares donde la muerte reina? Y a veces, ¿camina? Esta pregunta, lanzada al aire con una música inquietante de fondo, se convierte en el gancho que arrastra al oyente a un mundo donde la realidad se entrelaza con lo sobrenatural. El viaje comienza en Londres, en el imponente cementerio de Highgate, un mausoleo victoriano que se alza majestuoso con sus intrincadas tumbas góticas y sus senderos solitarios. Desde su inauguración en 1839, Highgate se consolidó como el lugar de descanso final para la élite londinense, pero pronto, su belleza sombría se vio empañada por relatos de encuentros perturbadores. Los testigos, desde jardineros hasta visitantes ocasionales, han contado historias de una figura alta y oscura que se desliza entre las lápidas, de caras que aparecen en ventanas de mausoleos vacíos y de la sensación constante de ser observado. El cementerio es tan antiguo como sus leyendas, que se remontan a mediados del siglo XX, cuando un resurgimiento de avistamientos de fantasmas y una supuesta actividad vampírica lo catapultaron a la fama paranormal. Guardias nocturnos, hombres curtidos en 1000 batallas contra el vandalismo y la intemperie, han confesado sentir un frío antinatural incluso en las noches de verano, o escuchar risas infantiles que resuenan desde tumbas sin nombre. Algunos han jurado ver una mujer vestida de blanco, que flota sin tocar el suelo, buscando a sus hijos perdidos. Otros, más audaces, han reportado el avistamiento de un ser de ojos rojos, un supuesto vampiro que merodea entre la neblina matutina, alimentando el folclore local. La oscuridad de Highgate es solo el preludio de horrores aún más profundos, y su misterio es un eco que resuena a través del tiempo, invitando a los curiosos y desafiando a los escépticos. Antes de continuar este escalofriante recorrido, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Desde las neblinosas calles de Londres, la narración nos transporta al vibrante pero enigmático corazón de Nueva Orleans, al cementerio de St. Louis, número 1. Un laberinto de tumbas elevadas sobre el suelo, necesario por la peculiar geografía de la ciudad. Este camposanto es un testamento a la rica y compleja historia de la cultura criolla y vudú. Entre sus pasillos estrechos y mausoleos desmoronados, yace una de las figuras históricas más influyentes y misteriosas de la ciudad. Marie Laveau, la reina del vudú. Su tumba, marcada con 3X por aquellos que buscan su ayuda o su bendición, es un epicentro de actividad paranormal y rituales que continúan hasta el día de hoy. Se dice que el espíritu de Marie Laveau aún vela por su ciudad, y no es raro que los testigos reporten haberla visto deambulando entre las tumbas, vestida con sus coloridos atuendos, o incluso haber escuchado su voz, una voz que susurra profecías o advierte a los intrusos. Los fenómenos inexplicables no se limitan a la aparición de la propia reina del vudú.
Velas que se encienden solas, ofrendas que desaparecen y risas macabras que resuenan en la noche son solo algunas de las experiencias que han dejado a los visitantes con la piel de gallina. Algunos testigos han sentido toques fríos en sus espaldas, han visto sombras danzar en la periferia de su visión y han olido el dulce pero inquietante aroma a incienso y hierbas místicas en el aire. Se rumorea que quienes no respetan las tradiciones o intentan profanar el lugar son perseguidos por una serie de infortunios, una venganza sutil pero implacable desde el más allá. La historia de Marie Laveau es un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte, la magia y la realidad, es a menudo borrosa en este lugar. Algunos espíritus, sin embargo, se niegan a ser olvidados, buscando una venganza que trasciende la tumba. Pero la oscuridad de Highgate es solo el preludio de horrores aún más profundos, y su misterio es un eco que resuena a través del tiempo, invitando a los curiosos y desafiando a los escépticos. Antes de continuar este escalofriante recorrido, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Desde las neblinosas calles de Londres, la narración nos transporta al vibrante pero enigmático corazón de Nueva Orleans, al cementerio de St. Louis número 1, un laberinto de tumbas elevadas sobre el suelo, necesario por la peculiar geografía de la ciudad. Este camposanto es un testamento a la rica y compleja historia de la cultura criolla y vudú. Entre sus pasillos estrechos y mausoleos desmoronados yace una de las figuras históricas más influyentes y misteriosas de la ciudad. Marie Laveau, la reina del vudú. Su tumba, marcada con 3X por aquellos que buscan su ayuda o su bendición, es un epicentro de actividad paranormal y rituales que continúan hasta el día de hoy. Se dice que el espíritu de Marie Laveau aún vela por su ciudad, y no es raro que los testigos reporten haberla visto deambulando entre las tumbas, vestida con sus coloridos atuendos, o incluso haber escuchado su voz, una voz que susurra profecías o advierte a los intrusos. Los fenómenos inexplicables no se limitan a la aparición de la propia reina del vudú. Velas que se encienden solas, ofrendas que desaparecen y risas macabras que resuenan en la noche son solo algunas de las experiencias que han dejado a los visitantes con la piel de gallina. Algunos testigos han sentido toques fríos en sus espaldas, han visto sombras danzar en la periferia de su visión y han olido el dulce pero inquietante aroma a incienso y hierbas místicas en el aire. Se rumorea que quienes no respetan las tradiciones o intentan profanar el lugar son perseguidos por una serie de infortunios, una venganza sutil pero implacable desde el más allá. La historia de Marie Laveau es un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte, la magia y la realidad, es a menudo borrosa en este lugar. Algunos espíritus, sin embargo, se niegan a ser olvidados, buscando una venganza que trasciende la tumba. El narrador, con una pausa dramática, introduce el siguiente capítulo de este viaje por lo macabro. Pero la ira no es la única emoción que perdura más allá de la vida. A veces, es un amor tan fuerte que desafía la muerte. Con estas palabras, la escena cambia, transportándonos desde el sofocante ambiente de Nueva Orleans hasta la gélida y mística Edimburgo, en Escocia. Aquí, en la sombra de la historia antigua y los callejones empedrados, se encuentra el cementerio de Greyfriars Kirkyard, un lugar cuya belleza gótica esconde una oscuridad palpable, una que ha aterrorizado a generaciones. Greyfriars no es solo un cementerio, es un testimonio de la brutalidad que puede infligir la intolerancia religiosa. En sus terrenos, particularmente en una sección conocida como la prisión de los Covenanters, miles de presbiterianos fueron encarcelados, torturados y asesinados en el siglo XVII por su fe. Entre ellos, un hombre cuya fosa se ha convertido en el epicentro de un fenómeno paranormal sin igual, Sir George Mackenzie, conocido como el Bloody Mackenzie. Su mausoleo,
una estructura imponente y sombría, es el hogar de lo que se ha descrito como el poltergeist de Mackenzie, uno de los espíritus más agresivos y físicamente manifestados del mundo. Los testigos de este cementerio no son meros observadores de sombras o susurros, son víctimas de ataques directos. Desde 1990 se han registrado cientos de incidentes, muchos de ellos documentados, de visitantes que han sufrido arañazos, quemaduras, empujones e incluso desmayos al acercarse al mausoleo de Mackenzie o al área de la prisión de los Covenanters. Los equipos de investigación paranormal, armados con la más avanzada tecnología, han reportado caídas inexplicables de temperatura, voces incorpóreas y objetos que se mueven por sí solos. Incluso el narrador, al relatar estas historias, transmite una sensación de precaución, advirtiendo sobre la intensidad de las energías que residen en este lugar. Uno de los testigos más impactantes fue un hombre que, tras visitar el mausoleo, encontró una serie de profundos rasguños en su brazo, como si garras invisibles lo hubieran marcado. Otro, una mujer escéptica, sintió una fuerza invisible que la arrojó al suelo, dejándola con moretones y una incredulidad destrozada. Los guardias del cementerio, acostumbrados a las historias, admiten que ni siquiera ellos se atreven a patrullar ciertas áreas solos después del anochecer. La atmósfera es densa, cargada de una ira antigua que parece haberse acumulado durante siglos, esperando una oportunidad para manifestarse. Los fenómenos no se limitan a los ataques físicos. Se han escuchado lamentos desgarradores y gritos ahogados que parecen provenir de las profundidades de la tierra. Las cámaras de seguridad han captado sombras que se mueven a velocidades imposibles y luces inexplicables que parpadean entre las lápidas. El poltergeist de Mackenzie no es un espíritu que busca simplemente ser recordado. Parece buscar venganza, una retribución por las injusticias cometidas contra él y contra los Covenanters. Su energía es tan potente que incluso aquellos que están fuera del cementerio a veces reportan una sensación de opresión o malestar al acercarse a sus muros. El mausoleo de Mackenzie se ha convertido en un punto de convergencia para aquellos que desean experimentar el terror en su forma más pura y visceral, un lugar donde el pasado violento se niega a permanecer enterrado. La ira y el tormento de los Covenanters, canalizados a través de la figura de Mackenzie, han creado un epicentro de actividad paranormal que desafía toda explicación racional. La oscuridad de Greyfriars es un recordatorio sombrío de que algunas heridas nunca sanan y algunos espíritus nunca encuentran la paz. Pero la ira no es la única emoción que perdura más allá de la vida. A veces es un amor tan fuerte que desafía la muerte. El narrador, con una pausa dramática, introduce el siguiente capítulo de este viaje por lo macabro. Pero la ira no es la única emoción que perdura más allá de la vida. A veces es un amor tan fuerte que desafía la muerte. Con estas palabras, la escena cambia, transportándonos desde el sofocante ambiente de Nueva Orleans hasta la gélida y mística Edimburgo, en Escocia. Aquí, en la sombra de la historia antigua y los callejones empedrados, se encuentra el cementerio de Greyfriars Kirkyard, un lugar cuya belleza gótica esconde una oscuridad palpable, una que ha aterrorizado a generaciones. Greyfriars no es solo un cementerio, es un testimonio de la brutalidad que puede infligir la intolerancia religiosa. En sus terrenos, particularmente en una sección conocida como la prisión de los Covenanters, miles de presbiterianos fueron encarcelados, torturados y asesinados en el siglo XVII por su fe. Entre ellos, un hombre cuya fosa se ha convertido en el epicentro de un fenómeno paranormal sin igual, Sir George Mackenzie, conocido como el Bloody Mackenzie. Su mausoleo, una estructura imponente y sombría, es el hogar de lo que se ha descrito como el poltergeist de Mackenzie,
uno de los espíritus más agresivos y físicamente manifestados del mundo. Los testigos de este cementerio no son meros observadores de sombras o susurros, son víctimas de ataques directos. Desde 1990 se han registrado cientos de incidentes, muchos de ellos documentados, de visitantes que han sufrido arañazos, quemaduras, empujones e incluso desmayos al acercarse al mausoleo de Mackenzie o al área de la prisión de los Covenanters. Los equipos de investigación paranormal, armados con la más avanzada tecnología, han reportado caídas inexplicables de temperatura, voces incorpóreas y objetos que se mueven por sí solos. Incluso el narrador, al relatar estas historias, transmite una sensación de precaución, advirtiendo sobre la intensidad de las energías que residen en este lugar. Uno de los testigos más impactantes fue un hombre que, tras visitar el mausoleo, encontró una serie de profundos rasguños en su brazo, como si garras invisibles lo hubieran marcado. Otro, una mujer escéptica, sintió una fuerza invisible que la arrojó al suelo, dejándola con moretones y una incredulidad destrozada. Los guardias del cementerio, acostumbrados a las historias, admiten que ni siquiera ellos se atreven a patrullar ciertas áreas solos después del anochecer. La atmósfera es densa, cargada de una ira antigua que parece haberse acumulado durante siglos, esperando una oportunidad para manifestarse. Los fenómenos no se limitan a los ataques físicos. Se han escuchado lamentos desgarradores y gritos ahogados que parecen provenir de las profundidades de la tierra. Las cámaras de seguridad han captado sombras que se mueven a velocidades imposibles y luces inexplicables que parpadean entre las lápidas. El poltergeist de Mackenzie no es un espíritu que busca simplemente ser recordado. Parece buscar venganza, una retribución por las injusticias cometidas contra él y contra los Covenanters. Su energía es tan potente que incluso aquellos que están fuera del cementerio a veces reportan una sensación de opresión o malestar al acercarse a sus muros. El mausoleo de Mackenzie se ha convertido en un punto de convergencia para aquellos que desean experimentar el terror en su forma más pura y visceral. Un lugar donde el pasado violento se niega a permanecer enterrado. La ira y el tormento de los Covenanters, canalizados a través de la figura de Mackenzie, han creado un epicentro de actividad paranormal que desafía toda explicación racional. La oscuridad de Greyfriars es un recordatorio sombrío de que algunas heridas nunca sanan, y algunos espíritus nunca encuentran la paz. Pero la ira no es la única emoción que perdura más allá de la vida. A veces, es un amor tan fuerte que desafía la muerte. El narrador, con un tono más melancólico pero igualmente inquietante, nos transporta ahora a un lugar de una belleza arquitectónica impresionante, donde el lujo y la tragedia se entrelazan en la eternidad. El cementerio de Recoleta en Buenos Aires, Argentina. Este no es un cementerio común. Es una metrópolis de mármol, estatuas y mausoleos que compiten en opulencia, reflejo de las familias más adineradas y poderosas de la nación. Entre sus intrincados pasillos, cada tumba cuenta una historia, pero pocas resuenan con tanta fuerza como la de Eva Perón. Aunque su leyenda en este lugar se centra más en el amor y la devoción que en el terror puro. Sin embargo, Recoleta alberga innumerables relatos de amores perdidos y eternos, de parejas separadas por la muerte que, según los testigos, continúan buscando consuelo en el más allá. Se habla de la aparición de una joven novia en su mausoleo, buscando a su amado, cuya muerte prematura la llevó a la desesperación. Su figura etérea, vestida de blanco, ha sido vista deambulando por las noches, susurrando el nombre de su prometido, un lamento que hiela la sangre de quienes lo escuchan. Otro relato conmovedor es el de Rufina Cambaceres, enterrada viva por error. Su espíritu, se dice, aún vaga por el cementerio, incapaz de encontrar la paz después de una muerte tan cruel y solitaria.
Los testigos han reportado sentir una tristeza abrumadora en las cercanías de su tumba, y algunos incluso han jurado ver su figura delicada y evanescente, con un velo cubriendo su rostro, un símbolo de su amor no consumado y su vida truncada. No son solo las figuras famosas las que alimentan las leyendas de Recoleta. Muchos visitantes han reportado escuchar melodías de valses antiguos y risas suaves que parecen provenir de mausoleos vacíos, como si las almas de amantes fallecidos continuaran sus bailes y tertulias más allá del umbral de la vida. Otros testigos han sentido la presencia de parejas tomadas de la mano, figuras translúcidas que se desvanecen al ser observadas directamente, dejando tras de sí una estela de fragancia floral y un sentimiento de nostalgia profunda. Incluso los guardias nocturnos, hombres acostumbrados a la soledad y el silencio del cementerio, han compartido historias de encuentros inexplicables. Uno de ellos relató cómo, en una noche particularmente neblinosa, vio a una pareja elegantemente vestida detenerse frente a una de las tumbas más antiguas. Pensando que eran visitantes extraviados, se acercó, pero al llegar al lugar no había nadie. Solo dos rosas frescas, que no estaban allí minutos antes, yacían sobre la lápida, un testimonio mudo de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Recoleta, con su majestuosidad y sus historias de pasiones eternas, nos recuerda que el amor, incluso en la muerte, puede ser una fuerza poderosa, capaz de manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión. No todos los que regresan buscan consuelo. Algunos traen consigo una traición que ni la muerte puede silenciar. Pero la ira no es la única emoción que perdura más allá de la vida. A veces, es un amor tan fuerte que desafía la muerte. El narrador, con un tono más melancólico pero igualmente inquietante, nos transporta ahora a un lugar de una belleza arquitectónica impresionante, donde el lujo y la tragedia se entrelazan en la eternidad. El cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Este no es un cementerio común. Es una metrópolis de mármol, estatuas y mausoleos que compiten en opulencia, reflejo de las familias más adineradas y poderosas de la nación. Entre sus intrincados pasillos, cada tumba cuenta una historia, pero pocas resuenan con tanta fuerza como la de Eva Perón, aunque su leyenda en este lugar se centra más en el amor y la devoción que en el terror puro. Sin embargo, Recoleta alberga innumerables relatos de amores perdidos y eternos, de parejas separadas por la muerte que, según los testigos, continúan buscando consuelo en el más allá. Se habla de la aparición de una joven novia en su mausoleo, buscando a su amado, cuya muerte prematura la llevó a la desesperación. Su figura etérea, vestida de blanco, ha sido vista deambulando por las noches, susurrando el nombre de su prometido, un lamento que hiela la sangre de quienes lo escuchan. Otro relato conmovedor es el de Rufina Cambaceres, enterrada viva por error. Su espíritu, se dice, aún vaga por el cementerio, incapaz de encontrar la paz después de una muerte tan cruel y solitaria. Los testigos han reportado sentir una tristeza abrumadora en las cercanías de su tumba, y algunos incluso han jurado ver su figura delicada y evanescente, con un velo cubriendo su rostro, un símbolo de su amor no consumado y su vida truncada. No son solo las figuras famosas las que alimentan las leyendas de Recoleta. Muchos visitantes han reportado escuchar melodías de valses antiguos y risas suaves que parecen provenir de mausoleos vacíos, como si las almas de amantes fallecidos continuaran sus bailes y tertulias más allá del umbral de la vida. Otros testigos han sentido la presencia de parejas tomadas de la mano, figuras translúcidas que se desvanecen al ser observadas directamente, dejando tras de sí una estela de fragancia floral y un sentimiento de nostalgia profunda. Incluso los guardias nocturnos, hombres acostumbrados a la soledad y el silencio del cementerio,
han compartido historias de encuentros inexplicables. Uno de ellos relató cómo, en una noche particularmente neblinosa, vio a una pareja elegantemente vestida detenerse frente a una de las tumbas más antiguas. Pensando que eran visitantes extraviados, se acercó, pero al llegar al lugar no había nadie. Solo 2 rosas frescas, que no estaban allí minutos antes, yacían sobre la lápida, un testimonio mudo de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Recoleta, con su majestuosidad y sus historias de pasiones eternas, nos recuerda que el amor, incluso en la muerte, puede ser una fuerza poderosa, capaz de manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión. No todos los que regresan buscan consuelo. Algunos traen consigo una traición que ni la muerte puede silenciar. El narrador cambia su tono, introduciendo una nota de profunda desconfianza que eriza el vello. Nos lleva ahora a un lugar desolado, en el corazón del desierto chileno, donde el sol inclemente y el viento árido han sido testigos de una historia de explotación y sufrimiento que se niega a ser olvidada, el cementerio de la Noria. Este no es un lugar de mármol y estatuas, sino de cruces de madera y tumbas anónimas, un reflejo de las vidas olvidadas de los trabajadores de las salitreras a principios del siglo XX. La Noria fue una oficina salitrera, un campamento minero donde los obreros vivían y morían bajo condiciones inhumanas. La traición del sistema, de los capataces y de la propia tierra se incrustó en el alma de este lugar. Los espíritus de los obreros, de sus familias, de los niños que nunca conocieron una vida fuera del desierto, vagan por este cementerio y por las ruinas del pueblo fantasma. El narrador describe cómo la atmósfera misma de la Noria está impregnada de un dolor antiguo, una tristeza palpable que oprime el pecho de quienes se aventuran allí. Los testigos que han visitado la Noria hablan de fenómenos que van más allá de los simples sustos. Se han reportado apariciones de niños jugando entre las tumbas, sus risas vacías y sin alegría, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubieran existido. Otros han visto figuras de hombres con ropas raídas y miradas perdidas, como si todavía estuvieran buscando la salida de su prisión de arena y salitre. El sonido de picos y palas, el arrastrar de cadenas y los lamentos ahogados son parte del repertorio auditivo que atormenta a los visitantes. Un equipo de investigación paranormal, armado con cámaras infrarrojas y grabadoras de voz, pasó una noche en la Noria. Relataron cómo una de sus cámaras captó la imagen de un hombre que parecía estar cavando una tumba, para luego desaparecer en el aire. Sus grabaciones de EVP revelaron voces débiles pero claras que repetían palabras como hambre, esclavos y justicia. El narrador enfatiza cómo estas voces no son agresivas, sino que transmiten una profunda desesperación, un grito de auxilio que ha durado más de un siglo. Los lugareños, los pocos que viven cerca de este lugar maldito, advierten a los forasteros que no pisen el cementerio después del anochecer. Cuentan historias de cómo las tumbas se abren solas, de cómo los huesos de los muertos parecen reorganizarse, como si las almas de la Noria estuvieran intentando, una y otra vez, escapar de su destino. La injusticia y la traición que sufrieron en vida los han anclado a este lugar, transformándolos en almas en pena que buscan una redención o una venganza que la muerte no les ha podido dar. La sensación más inquietante, sin embargo, es la de ser observado. Los visitantes a menudo sienten una multitud de ojos invisibles sobre ellos, un juicio silencioso de aquellos que fueron traicionados y abandonados. La Noria es un cementerio que no solo guarda a los muertos, sino que también encarcela sus penas y sus anhelos de justicia. Es un recordatorio sombrío de que algunas heridas sociales son tan profundas que ni siquiera el paso del tiempo puede curarlas y que la traición puede ser un veneno que corroe el alma hasta mucho después de que el cuerpo
ha desaparecido. Los lamentos de la noria son un eco eterno de una promesa rota, una vida truncada por la codicia y la indiferencia humana. Y mientras algunos claman por justicia, otros simplemente vagan, atrapados en un bucle eterno de desesperación. El narrador, con un cambio abrupto en su tono, nos sumerge en una atmósfera de melancolía y anhelo. Nos conduce ahora a un lugar donde el lujo y la opulencia se entrelazan con historias de amores que desafiaron la muerte. Un escenario majestuoso en el corazón de Buenos Aires. El cementerio de Recoleta. Este no es un camposanto cualquiera. Sus mausoleos son obras de arte, pequeñas mansiones de mármol y bronce que albergan los restos de la élite argentina. Sin embargo, detrás de cada imponente fachada, se esconde una leyenda, un susurro de amores perdidos y la persistencia del espíritu humano más allá del velo. Recoleta es conocido por la tumba de Eva Perón, cuya presencia aún se siente con fuerza, aunque su leyenda en este lugar se centra más en el amor y la devoción que en el terror puro. Sin embargo, Recoleta alberga innumerables relatos de amores perdidos y eternos, de parejas separadas por la muerte que, según los testigos, continúan buscando consuelo en el más allá. Se habla de la aparición de una joven novia en su mausoleo, buscando a su amado, cuya muerte prematura la llevó a la desesperación. Su figura etérea, vestida de blanco, ha sido vista deambulando por las noches, susurrando el nombre de su prometido, un lamento que hiela la sangre de quienes lo escuchan. Otro relato conmovedor es el de Rufina Cambaceres, enterrada viva por error. Su espíritu, se dice, aún vaga por el cementerio, incapaz de encontrar la paz después de una muerte tan cruel y solitaria. Los testigos han reportado sentir una tristeza abrumadora en las cercanías de su tumba, y algunos incluso han jurado ver su figura delicada y evanescente, con un velo cubriendo su rostro, un símbolo de su amor no consumado y su vida truncada. No son solo las figuras famosas las que alimentan las leyendas de Recoleta. Muchos visitantes han reportado escuchar melodías de valses antiguos y risas suaves que parecen provenir de mausoleos vacíos, como si las almas de amantes fallecidos continuaran sus bailes y tertulias más allá del umbral de la vida. Otros testigos han sentido la presencia de parejas tomadas de la mano, figuras translúcidas que se desvanecen al ser observadas directamente, dejando tras de sí una estela de fragancia floral y un sentimiento de nostalgia profunda. Incluso los guardias nocturnos, hombres acostumbrados a la soledad y el silencio del cementerio, han compartido historias de encuentros inexplicables. Uno de ellos relató cómo, en una noche particularmente neblinosa, vio a una pareja elegantemente vestida detenerse frente a una de las tumbas más antiguas. Pensando que eran visitantes extraviados, se acercó, pero al llegar al lugar, no había nadie. Solo 2 rosas frescas, que no estaban allí minutos antes, yacían sobre la lápida, un testimonio mudo de un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Recoleta, con su majestuosidad y sus historias de pasiones eternas, nos recuerda que el amor, incluso en la muerte, puede ser una fuerza poderosa, capaz de manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión. No todos los que regresan buscan consuelo. Algunos traen consigo una traición que ni la muerte puede silenciar. El narrador cambia su tono, introduciendo una nota de profunda desconfianza que eriza el vello. Nos lleva ahora a un lugar desolado, en el corazón del desierto chileno, donde el sol inclemente y el viento árido han sido testigos de una historia de explotación y sufrimiento que se niega a ser olvidada. El cementerio de la Noria. Este no es un lugar de mármol y estatuas, sino de cruces de madera y tumbas anónimas, un reflejo de las vidas olvidadas de los trabajadores de las salitreras a principios del siglo XX. La Noria fue una oficina salitrera, un campamento minero donde los obreros vivían y morían bajo condiciones inhumanas.
La traición del sistema, de los capataces y de la propia tierra, se incrustó en el alma de este lugar. Los espíritus de los obreros, de sus familias, de los niños que nunca conocieron una vida fuera del desierto, vagan por este cementerio y por las ruinas del pueblo fantasma. El narrador describe cómo la atmósfera misma de la noria está impregnada de un dolor antiguo, una tristeza palpable que oprime el pecho de quienes se aventuran allí. Los testigos que han visitado la noria hablan de fenómenos que van más allá de los simples sustos. Se han reportado apariciones de niños jugando entre las tumbas, sus risas vacías y sin alegría, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubieran existido. Otros han visto figuras de hombres con ropas raídas y miradas perdidas, como si todavía estuvieran buscando la salida de su prisión de arena y salitre. El sonido de picos y palas, el arrastrar de cadenas y los lamentos ahogados son parte del repertorio auditivo que atormenta a los visitantes. Un equipo de investigación paranormal, armado con cámaras infrarrojas y grabadoras de voz, pasó una noche en la noria. Relataron cómo una de sus cámaras captó la imagen de un hombre que parecía estar cavando una tumba, para luego desaparecer en el aire. Sus grabaciones de EVP revelaron voces débiles, pero claras, que repetían palabras como hambre, esclavos y justicia. El narrador enfatiza cómo estas voces no son agresivas, sino que transmiten una profunda desesperación, un grito de auxilio que ha durado más de un siglo. Los lugareños, los pocos que viven cerca de este lugar maldito, advierten a los forasteros que no pisen el cementerio después del anochecer. Cuentan historias de cómo las tumbas se abren solas, de cómo los huesos de los muertos parecen reorganizarse, como si las almas de la noria estuvieran intentando, una y otra vez, escapar de su destino. La injusticia y la traición que sufrieron en vida los han anclado a este lugar, transformándolos en almas en pena, que buscan una redención o una venganza que la muerte no les ha podido dar. La sensación más inquietante, sin embargo, es la de ser observado. Los visitantes a menudo sienten una multitud de ojos invisibles sobre ellos, un juicio silencioso de aquellos que fueron traicionados y abandonados. La noria es un cementerio que no solo guarda a los muertos, sino que también encarcela sus penas y sus anhelos de justicia. Es un recordatorio sombrío de que algunas heridas sociales son tan profundas que ni siquiera el paso del tiempo puede curarlas, y que la traición puede ser un veneno que corroe el alma hasta mucho después de que el cuerpo ha desaparecido. Los lamentos de la noria son un eco eterno de una promesa rota, una vida truncada por la codicia y la indiferencia humana. Y mientras algunos claman por justicia, otros simplemente vagan, atrapados en un bucle eterno de desesperación. El narrador, con una voz cargada de melancolía y un matiz de advertencia, nos transporta de la noria, ese desolado cementerio chileno, a otro lugar donde la desolación no es solo física, sino espiritual. Este no es un sitio marcado por la injusticia social, sino por una traición más íntima, una que se gesta en el corazón de las relaciones humanas y que, una vez consumada, persigue al traidor incluso más allá del velo de la muerte. Nos referimos al cementerio de la noria, un lugar donde las historias de explotación y sufrimiento se entrelazan con la búsqueda de una justicia que parece eternamente esquiva. La atmósfera misma de este lugar es un sudario de desesperación, donde el viento no solo arrastra arena, sino también los susurros de almas en pena que claman por lo que les fue arrebatado. El cementerio de la Noria, en el norte de Chile, es un testimonio mudo de la crueldad y la avaricia humanas. Fue el lugar de descanso final para miles de trabajadores de las salitreras, hombres, mujeres y niños que fueron explotados hasta la extenuación. La traición no fue un acto aislado, sino un sistema, una forma de vida impuesta por aquellos que se beneficiaban de su sufrimiento. Los testigos que han visitado este lugar
no solo hablan de apariciones, sino de una opresión palpable, un sentimiento de claustrofobia emocional que parece emanar de las tumbas sin nombre. Los espíritus que allí residen no son agresivos, no buscan venganza en el sentido violento de la palabra, sino que anhelan ser escuchados, que su historia de traición y sacrificio no caiga en el olvido. Las noches en la noria son especialmente escalofriantes. Bajo el manto estrellado del desierto, los testigos reportan escuchar el eco de voces infantiles, risas huecas que se mezclan con el crujido de la arena bajo un viento invisible. Se dice que son los niños que murieron de hambre y enfermedades, a víctimas inocentes de un sistema que los condenó. Sus apariciones son fugaces, sombras que se deslizan entre las cruces de madera antes de desvanecerse en la oscuridad. Algunos han jurado ver pequeños juguetes antiguos, como muñecas de trapo o carritos de madera, moviéndose solos entre las tumbas, como si aún fueran usados por manos invisibles. Los adultos, los obreros que construyeron con su sudor y su vida la riqueza de otros, también se manifiestan. Sus figuras, a menudo descritas como translúcidas y cubiertas de polvo, son vistas deambulando por el cementerio, sus ojos vacíos mirando hacia el horizonte, como si aún esperaran el tren que nunca los llevaría de regreso a casa. Un testigo, un fotógrafo aficionado a lo paranormal, relató cómo, mientras intentaba capturar la esencia del lugar en una imagen nocturna, su cámara registró la silueta de un hombre apoyado en una cruz, mirando directamente al lente. Al revisar la foto, la figura era inconfundible, pero al momento de la toma, el lugar estaba completamente desierto. El escalofrío que le recorrió la espalda fue, según sus palabras, el frío de la traición y el abandono. Los lamentos que se oyen en la noria no son gritos de ira, sino susurros de desesperación. Son las voces de aquellos que fueron engañados, a quienes se les prometió una vida mejor y solo encontraron la muerte en el desierto. Estas voces, captadas en grabaciones de psicofonías, a menudo repiten frases cortas y desgarradoras. Nos mintieron, no hay agua, nos dejaron morir. El narrador subraya la profunda tristeza de estas manifestaciones, la resignación que se percibe en cada eco. No buscan asustar, sino compartir su eterna pena, su historia de una traición que marcó sus vidas y sus muertes. La injusticia es una carga pesada, y en la noria, esa carga se siente en cada grano de arena. Los visitantes, a menudo, experimentan sensaciones de pesadez, de sofocación, como si el propio aire estuviera impregnado del dolor de los muertos. Algunos han reportado sentir toques fríos en sus espaldas, o la sensación de que alguien les jala la ropa, sutiles intentos de los espíritus de llamar la atención, de recordarles a los vivos que no están solos en ese lugar. Otros han visto cómo las cruces de madera se inclinan o se caen sin explicación, como si los muertos intentaran, una y otra vez, liberarse de sus ataduras terrenales. La noria no es solo un cementerio, es un monumento a la traición humana, un recordatorio de que las promesas rotas y la explotación dejan cicatrices que la muerte no puede borrar. Los espíritus de este lugar no descansan, porque la injusticia que vivieron los mantiene anclados a su dolor. Su búsqueda de justicia, de reconocimiento, es un lamento eterno que resuena en el desierto, una advertencia para aquellos que olvidan el valor de la vida y la dignidad humana. Es un lugar donde la historia de la traición se escribe en el viento y se murmura entre las tumbas, un testimonio sombrío de que algunas heridas sangran por siempre. La traición enterrada en la noria es un eco que se niega a ser silenciado, y su dolor es un recordatorio constante de que no todos los que regresan buscan consuelo. Algunos traen consigo una traición que ni la muerte puede silenciar. El narrador, con un tono más sombrío, concluye su descripción de la noria, dejando en el aire la inquietante pregunta de qué sucede
cuando la desesperación y la injusticia se convierten en un ciclo eterno. Y mientras algunos claman por justicia, otros simplemente vagan, atrapados en un bucle eterno de desesperación. El narrador, con la voz aún impregnada del eco de la injusticia de la noria, dirige ahora la atención a un lugar donde la desesperación no clama por venganza, sino que se manifiesta en una repetición eterna, un bucle sin fin de apariciones que se niegan a trascender. Este es el cementerio de Bachelor's Grove, en Illinois, un lugar tan infame por sus fenómenos paranormales que se ha ganado el título de uno de los cementerios más embrujados de América. Aquí, los espíritus no buscan saldar cuentas, sino que parecen atrapados, repitiendo acciones o vagando sin rumbo, condenados a una existencia fantasmal que se niega a disolverse. Bachelor's Grove no es un cementerio grande ni particularmente antiguo. Su historia se remonta a la década de 1830, sirviendo como el lugar de descanso final para los primeros colonos de la zona. Sin embargo, su ubicación aislada, rodeada de bosques densos y un pequeño estanque, parece haberlo convertido en un imán para lo inexplicable. Los testigos de este lugar, que incluyen tanto a curiosos como a equipos de investigación paranormal, describen un ambiente pesado, cargado de una energía estática que eriza los vellos de la nuca. La sensación predominante no es de terror agresivo, sino de una profunda melancolía, de almas perdidas que no encuentran el camino. Las leyendas de caminantes son abundantes en Bachelor's Grove. Se habla de una dama de blanco que aparece y desaparece entre las tumbas, a menudo vista en la zona cercana al estanque. Su figura, etérea y vestida con un antiguo traje de novia, se desliza sin hacer ruido, y aquellos que la han visto de cerca describen una expresión de tristeza infinita en su rostro. Nunca interactúa, nunca responde a los llamados, simplemente vaga, como si buscara algo que perdió hace mucho tiempo o esperara a alguien que nunca llegará. Los testigos han intentado seguirla, pero su figura se desvanece antes de que puedan acercarse demasiado, dejando solo un rastro de frío en el aire. Otro fenómeno recurrente es el de las luces fantasma. Pequeñas orbes de luz, de diferentes colores y tamaños, han sido fotografiadas y filmadas moviéndose a través del cementerio, especialmente en las noches sin luna. Los equipos de investigación paranormal, armados con cámaras infrarrojas y detectores de campos electromagnéticos, han capturado estas luces en múltiples ocasiones, descartando explicaciones racionales como insectos o reflejos. Se cree que estas orbes son manifestaciones de los espíritus que deambulan por el lugar, una forma de energía residual que se hace visible en la oscuridad. Pero quizás las experiencias más inquietantes de Bachelor's Grove son las que implican patrones repetitivos. Algunos testigos han reportado ver a una figura, a menudo descrita como un hombre con ropa de trabajo de principios del siglo XX, subiendo y bajando una pequeña colina dentro del cementerio, llevando lo que parece ser una pala. Repite el mismo movimiento una y otra vez, como si estuviera atrapado en una tarea interminable. Otros han visto una carreta fantasmal, tirada por caballos invisibles, recorriendo el antiguo camino de tierra que lleva al cementerio, sus ruedas crujiendo silenciosamente antes de desaparecer en la espesura del bosque. Un equipo de investigación paranormal, conocido por su meticulosidad, pasó varias noches acampando en Bachelor's Grove. Durante una de esas noches, instalaron cámaras de visión nocturna en puntos estratégicos. A la madrugada, al revisar las grabaciones, descubrieron una secuencia en la que una lápida, que había sido derribada y rota hacía años, se enderezaba lentamente y luego volvía a caer, repitiendo el ciclo varias veces. No había viento, no había animales, no había explicación física para el movimiento. Los investigadores quedaron estupefactos, presenciando una manifestación pura de un alma atrapada en un bucle de desesperación, quizás intentando una y otra vez restaurar su propio lugar de descanso. Los fotógrafos, en particular,
han tenido experiencias notables. Un fotógrafo, en un intento de capturar la atmósfera del lugar, tomó una serie de fotos de una tumba particularmente antigua. Al revelar las imágenes, descubrió que en una de ellas aparecía la figura translúcida de una mujer sentada en la lápida, mirando directamente a la cámara con una expresión de profunda tristeza. Lo más impactante fue que la figura solo apareció en una de las fotos consecutivas, como si se hubiera manifestado por un instante antes de desvanecerse. La sensación de ser observado es constante en Bachelor's Grove. Los visitantes a menudo reportan sentir un frío repentino, incluso en las noches cálidas de verano, o la sensación de que alguien les respira en la nuca. Los susurros, apenas audibles, han sido captados en grabaciones de audio, voces que parecen lamentarse o llamar nombres ininteligibles. No hay agresividad en estas manifestaciones, solo una inmensa tristeza, una sensación de soledad que impregna el aire. Los espíritus de Bachelor's Grove parecen estar condenados a revivir fragmentos de sus vidas o a vagar sin propósito, atrapados entre dos mundos, incapaces de encontrar la paz. El narrador enfatiza que la desesperación en Bachelor's Grove es una prisión invisible, una condena a la repetición eterna. No hay un objetivo discernible en las acciones de estos fantasmas, simplemente son, y su existencia se define por la perpetuación de un estado de limbo. Son almas atrapadas, condenadas a una existencia fantasmal que se niega a disolverse, un recordatorio inquietante de que la muerte no siempre trae el descanso. Pero, ¿qué sucede cuando la desesperación da paso a una necesidad más oscura, una que busca reclamar lo que fue suyo? El narrador, con una seriedad palpable en su voz, transita de la melancolía repetitiva de Bachelor's Grove a un lugar donde los espectros no solo vagan, sino que buscan una especie de justicia o redención, aunque ésta les sea negada. Este es el cementerio de Union, en Connecticut, un lugar que no solo alberga los restos de los difuntos, sino también las sombras de sus pasados oscuros, de sus crímenes y de sus arrepentimientos. Se dice que Union es uno de los cementerios más antiguos y embrujados de Nueva Inglaterra, un sitio donde la historia de cada tumba parece reescribirse con apariciones fantasmales y fenómenos inexplicables. En Union, la desesperación toma una forma más activa, una búsqueda incesante de algo que se perdió o se negó en vida. La figura más prominente y aterradora de este cementerio es la de la Dama de Blanco, una entidad que ha sido testigo por innumerables personas, desde visitantes curiosos hasta la policía local y los equipos de investigación paranormal. A diferencia de la melancólica y evasiva Dama de Blanco de Bachelor's Grove, la de Union es una presencia más definida, más impactante, y su historia está teñida de tragedia y un pasado oscuro que se niega a descansar. La leyenda más aceptada de la Dama de Blanco de Union cuenta que es el espíritu de una mujer que fue asesinada y abandonada en el cementerio, o quizás una madre que perdió a su hijo de manera trágica y ahora vaga eternamente buscándolo. Los testigos la describen como una figura etérea, vestida con un vestido de novia o un camisón blanco, su rostro a menudo oscurecido por el velo o simplemente una masa indistinta, pero siempre irradiando una profunda tristeza y una búsqueda desesperada. Algunos han reportado verla flotando entre las lápidas, mientras que otros la han presenciado de pie en el borde de la carretera que bordea el cementerio, observando a los vehículos pasar con una mirada de anhelo. Lo más inquietante de la Dama de Blanco es su capacidad para interactuar con el mundo físico. Se han documentado casos de automóviles que se han detenido inexplicablemente cerca del cementerio, solo para que sus ocupantes vean la figura blanca aparecer de la nada, a veces intentando abrir las puertas del vehículo. Un testigo, un conductor de camión que pasaba por la zona de noche, relató cómo la Dama de Blanco apareció repentinamente frente a su camión, obligándolo a frenar bruscamente.
Afirmó que la figura desmaterializó justo antes del impacto, dejándole solo una sensación de frío abrumador y el persistente olor a flores marchitas. Pero la Dama de Blanco no es el único espíritu que atormenta el cementerio de Unión. El lugar es también hogar de otras apariciones relacionadas con pasados oscuros y redenciones negadas. Se habla del fantasma de un asesino en serie que fue enterrado allí, cuyo espíritu todavía vaga, quizás buscando a sus víctimas o reviviendo sus crímenes en un bucle infernal. Los testigos han reportado sentir presencias hostiles en ciertas secciones del cementerio, una sensación de ser observados por ojos invisibles, y en ocasiones ruidos extraños como gruñidos o susurros amenazantes. Un equipo de cazafantasmas, equipado con cámaras de infrarrojos y grabadoras de EVP, pasó una noche en el cementerio de Unión. Su experiencia fue escalofriante. Mientras exploraban la sección más antigua del cementerio, sus medidores de campos electromagnéticos se dispararon repentinamente. Una de las cámaras capturó una sombra oscura que se movía rápidamente entre las lápidas, demasiado grande y demasiado rápida para ser un animal. En sus grabaciones de audio, lograron captar una voz débil pero clara que susurraba «ayuda», seguida de un lamento prolongado. Uno de los testigos del equipo, un investigador experimentado, sintió un toque frío en su hombro y al girarse no encontró nada. La cámara de infrarrojos cercana registró un pico de temperatura en el lugar donde había sentido el toque, indicando una presencia energética. La historia de un hombre llamado Red es particularmente inquietante. Red fue un alcohólico local que murió en circunstancias misteriosas y fue enterrado en el cementerio. Desde entonces, varios testigos han reportado ver su figura, a menudo en el área cercana a la entrada, buscando algo en el suelo o simplemente de pie, con una expresión de profunda desesperación. Se dice que Red busca una botella de licor que supuestamente enterró antes de morir, o quizás busca una redención que sabía que nunca encontraría en vida. Su aparición es un recordatorio sombrío de las adicciones y los tormentos que persisten incluso después de la muerte. Los fenómenos de unión no se limitan a las apariciones visuales. Las sensaciones de cambios bruscos de temperatura, los olores inexplicables, desde perfume dulce hasta putrefacción, y los sonidos de pasos cuando no hay nadie alrededor, son comunes. Los testigos han hablado de sentir una presión en el pecho, como si una mano invisible los estuviera oprimiendo, o la sensación de que les tiran del cabello o de la ropa. Estas manifestaciones, más allá de la mera observación, sugieren una interacción más directa y a menudo más perturbadora con los espíritus que residen en Unión. El narrador subraya que en el cementerio de Unión, la muerte no es un escape, sino a veces una condena a revivir un pasado oscuro o a buscar una redención que nunca llega. Los espíritus aquí no están simplemente atrapados en un bucle, como en Bachelor's Grove. Están activamente buscando, anhelando, o quizás sufriendo las consecuencias de sus acciones en vida. La Dama de Blanco, con su búsqueda eterna, y los otros espectros, con sus pasados atormentados, son un testimonio de que algunas almas se niegan a aceptar su destino final, luchando contra la oscuridad o buscando una luz que parece inalcanzable. Este cementerio es un espejo de los tormentos humanos, reflejados en la eternidad. La familia, se dice, es lo que nos define. Pero en estos lugares, incluso los lazos más fuertes pueden romperse, dejando cicatrices eternas. Pero en estos lugares, incluso los lazos más fuertes pueden romperse, dejando cicatrices eternas. El narrador, con un tono que ahora evoca una profunda tristeza y la cruda realidad de la desintegración humana, nos transporta a una tierra lejana, donde la lealtad familiar se ha convertido en una maldición que trasciende la muerte. Este es el cementerio de San Andrés, en Filipinas, un lugar donde las historias de conflictos familiares, maldiciones ancestrales y tragedias inconfesables
resuenan con una intensidad escalofriante. San Andrés es más que un simple camposanto. Es un testamento silencioso a las profundas divisiones que pueden surgir entre aquellos que deberían amarse y protegerse. Aquí, los espíritus no son solo almas errantes. Son extensiones de disputas terrenales, prisioneros de odios y resentimientos que se niegan a ser enterrados con el cuerpo. Los testigos, tanto locales como visitantes, han reportado una plétora de fenómenos que apuntan a una disfunción familiar que ha encontrado su eco en el más allá. Una de las leyendas más desgarradoras de San Andrés es la de la familia dividida. Se cuenta que una rica familia terrateniente, cuyos miembros están enterrados en mausoleos contiguos, fue destrozada por una disputa sobre una herencia. La envidia y la codicia llevaron a traiciones inimaginables, y la muerte de varios miembros no hizo más que intensificar el conflicto. Hoy se dice que sus espíritus continúan la contienda. Los testigos han escuchado voces alteradas que parecen discutir vehementemente, provenientes de entre las tumbas de esta familia. A veces se han encontrado los epitafios de un mausoleo rayados o profanados, como si una mano invisible, impulsada por un odio eterno, buscara borrar el recuerdo del otro. Otro relato escalofriante involucra a una joven pareja que, según la leyenda, fue separada por sus familias debido a diferencias sociales y económicas. Ambos murieron con el corazón roto, y aunque fueron enterrados en el mismo cementerio, sus tumbas están en extremos opuestos, una separación impuesta incluso después de la muerte. Los testigos han reportado ver dos figuras etéreas, una masculina y otra femenina, que intentan acercarse la una a la otra en las noches de luna llena, pero una fuerza invisible las detiene, obligándolas a permanecer separadas, sumidas en un lamento silencioso que hiela la sangre. Los llantos de niños, a menudo atribuidos a los hijos no nacidos o a los pequeños que fueron víctimas de estas disputas familiares, son también un fenómeno común, añadiendo una capa de patetismo a la tragedia. Las sombras familiares son otro aspecto inquietante de San Andrés. No son sombras aleatorias, son formas que parecen replicar los contornos de personas conocidas, a menudo vistas de reojo o en la periferia de la visión. Un guardia nocturno, un testigo escéptico de muchos años, relató cómo una noche vio la sombra clara de su abuela, fallecida hacía una década, sentada en una tumba que no era la suya, mirando fijamente hacia el mausoleo de un primo con el que tuvo una disputa de por vida. La sombra no se movió ni habló, pero su presencia fue tan vívida que el guardia sintió un escalofrío que no pudo explicar racionalmente. La atmósfera en San Andrés es a menudo densa, cargada de una melancolía que va más allá de la tristeza habitual de un cementerio. Los testigos han experimentado sensaciones de opresión, como si el peso de generaciones de resentimiento se posara sobre ellos. Los equipos de investigación paranormal han registrado picos inexplicables en los medidores de energía, especialmente en las áreas donde las historias de conflictos familiares son más prevalentes. Las grabaciones de EVP han capturado susurros que parecen responder a preguntas sobre linajes y disputas, voces que parecen pertenecer a diferentes épocas, todas unidas por un hilo de amargura. Un caso particularmente notorio es el de una familia que intentó exhumar los restos de un pariente para trasladarlos a un mausoleo familiar recién construido. Durante la exhumación, los trabajadores testigos reportaron una serie de infortunios. Herramientas que se rompían inexplicablemente, caídas repentinas y una sensación general de malestar. El clímax llegó cuando, al abrir el ataúd, una ráfaga de viento frío surgió de su interior, seguida de un grito gutural que aterrorizó a todos los presentes. La familia interpretó esto como una señal de que el difunto no deseaba ser movido, quizás por alguna antigua rencilla que aún lo ataba al lugar original.
Los restos fueron devueltos a su tumba original, y desde entonces, la actividad paranormal alrededor de esa tumba ha disminuido, pero no ha cesado por completo. El narrador enfatiza que en el cementerio de San Andrés, los lazos de sangre, que en vida deberían ser una fuente de consuelo y amor, se han transformado en cadenas que atan a los espíritus a un ciclo eterno de sufrimiento. Las tragedias familiares no terminan con la muerte. De hecho, a menudo se intensifican, manifestándose como fenómenos que perturban la paz de los vivos y de los muertos. Las maldiciones, los rencores y las traiciones se convierten en fantasmas tangibles, recordatorios sombríos de que el perdón y la reconciliación son a veces imposibles, incluso en el más allá. La presencia de estos espíritus familiares rotos es un testimonio inquietante de que algunas heridas son tan profundas que ni la eternidad puede sanarlas. La soledad de algunos espíritus en este lugar es tan palpable que te hace cuestionar la misma realidad, la misma esencia de la conexión humana. La soledad de algunos espíritus en este lugar es tan palpable que te hace cuestionar la misma realidad, la misma esencia de la conexión humana. El narrador, con un tono que ahora se torna más reflexivo y melancólico, nos guía hacia un paraje donde la soledad no es una maldición impuesta por el conflicto, sino una búsqueda consciente, una elección que se extiende más allá de la vida. Este es el cementerio de Okuno-in, en Japón, un lugar sagrado y místico, donde monjes y ascetas buscaron la iluminación en la muerte, y donde sus presencias, aunque pacíficas, son profundamente inquietantes. Okuno-in no es un cementerio común, es un bosque sagrado, un reino de musgo y piedra, donde más de 200.000 monumentos conmemoran a los seguidores del monje Kukai, fundador del budismo Shingon. Aquí, la muerte no es un final, sino una transición, un paso hacia un estado de conciencia superior. Los espíritus que habitan este lugar no buscan venganza ni redención. Buscan la paz eterna, la meditación perpetua. Sin embargo, su presencia, tan vasta y antigua, crea una atmósfera de soledad abrumadora que puede ser tan perturbadora como el terror más explícito. Los testigos que se aventuran por los senderos de Okuno-in a menudo reportan una sensación de ser observados por innumerables ojos invisibles. No hay malicia en esta vigilancia, solo una curiosidad silenciosa, una atención concentrada de almas que han trascendido el cuerpo. El narrador describe cómo el aire mismo parece vibrar con una energía antigua, una quietud tan profunda que cualquier sonido, por tenue que sea, resuena con una intensidad inusual. Los pasos se amortiguan, las voces se ahogan, como si el propio bosque absorbiera el bullicio del mundo exterior para preservar la serenidad de sus habitantes. Una de las manifestaciones más comunes en Okuno-in son las apariciones pacíficas. Los testigos han visto figuras etéreas, a menudo vestidas con túnicas monacales, que se desvanecen al acercarse. Estas apariciones no provocan miedo, sino una profunda reverencia y una sensación de asombro. Un fotógrafo, un testigo escéptico que visitó el lugar en busca de imágenes impactantes, relató cómo, mientras se concentraba en su lente, vio una figura borrosa pasar detrás de un árbol. Al revisar la foto, no había nada, pero la sensación de una presencia benevolente, aunque enigmática, lo acompañó durante días. Él describió la experiencia no como aterradora, sino como una profunda conexión con algo ancestral y sagrado. Las sensaciones de presencia son constantes. Muchos testigos informan sentir toques suaves en sus hombros o la brisa más fría en un día caluroso, sin una fuente aparente. No son toques agresivos, sino suaves, como si los espíritus de los monjes quisieran recordar a los vivos su existencia, su eterna devoción.
Un equipo de investigación paranormal registró fluctuaciones magnéticas significativas y lecturas de temperatura inusuales en áreas donde no había corrientes de aire ni fuentes de calor o frío. Estas anomalías, aunque sutiles, eran consistentes con la idea de una energía etérea que permea el lugar. La leyenda más conmovedora de Oku-no-in es la de Kobo Daishi, el nombre póstumo de Kukai. Se cree que no murió, sino que entró en un estado de meditación eterna en su mausoleo, esperando el advenimiento de Miroku Nyorai. Cada día, los monjes le llevan comida y le cambian su túnica, un ritual que ha continuado durante más de 1200 años. Los testigos que se acercan a su mausoleo, el gobyo, a menudo sienten una energía palpable, una sensación de paz profunda y una conexión con algo trascendente. Algunos han reportado ver una luz tenue emanar de la estructura o escuchar cánticos distantes, aunque no haya ningún monje visible. La linterna de las 10.000 luces es otro punto focal de la actividad espiritual en Oku-no-in. Esta sala, iluminada por miles de linternas donadas por fieles a lo largo de los siglos, crea un ambiente de brillo suave y parpadeante que se presta a las ilusiones ópticas y a la percepción de movimientos. Los testigos han jurado ver sombras moverse entre las linternas o sentir el calor de una llama que no existe. Estas experiencias, aunque a menudo interpretadas como paranormales, son vistas por los creyentes como la manifestación de la luz eterna del conocimiento y la compasión. El narrador subraya que la soledad en Oku-no-in no es una soledad de abandono, sino de contemplación. Es la soledad de aquellos que han renunciado al mundo material en busca de una verdad superior. Los espíritus aquí no están atormentados por el pasado. Están inmersos en un presente eterno de meditación. Sin embargo, para la mente humana, acostumbrada al ruido y a la interacción, esta profunda quietud y la omnipresencia de almas silenciosas pueden ser abrumadoras. La sensación de ser un intruso en un santuario tan antiguo y lleno de presencias etéreas es ineludible. Un testigo, un joven mochilero occidental que pasó una noche acampando ilegalmente cerca del cementerio, relató una experiencia que lo cambió. Dijo que no vio fantasmas ni escuchó voces, pero sintió una presión inmensa, una tristeza profunda y una soledad tan intensa que le oprimió el pecho. Describió la sensación como si la suma de todas las vidas, todas las meditaciones y todas las renuncias de los monjes se hubiera concentrado en el aire, creando un campo de energía que le hizo llorar sin razón. A la mañana siguiente, empacó sus cosas y se fue, con una nueva apreciación por la inmensidad de lo espiritual y la potencia de la soledad elegida. El cementerio de Oku-no-in es un recordatorio de que no todos los espíritus buscan aterrorizar. Algunos simplemente existen, inmersos en su propia búsqueda trascendental, y su presencia puede ser tan impactante como la de los fantasmas más ruidosos. La soledad que emana de este lugar es una lección sobre la impermanencia de todo lo mundano y la búsqueda de algo más allá. Pero hay un lugar, uno final, donde todos los miedos se unen, donde la noche es verdaderamente eterna y la superación es una fantasía. El narrador, con una voz que se había vuelto casi un susurro en la contemplativa soledad de Oku-no-in, retoma la palabra, pero su tono ahora se endurece, adquiriendo una gravedad ominosa. Deja atrás la paz inquietante de los monjes para adentrarnos en un abismo de terror concentrado. Nos conduce a un lugar donde la acumulación de tragedias y el eco de lo paranormal alcanzan un crescendo escalofriante. Este es el cementerio de La Recoleta, en Chile, un laberinto de mármol y mausoleos que, a pesar de compartir nombre con su homólogo argentino, esconde sus propias y aterradoras historias, superando en intensidad a muchos de los lugares ya explorados. La Recoleta chilena no es solo un panteón de la élite. Es un epicentro de fenómenos inexplicables,
un imán para las almas en pena y un testimonio de la delgada línea entre la vida y la muerte. Aquí, los fenómenos no son sutiles susurros o apariciones etéreas, son eventos perturbadores que desafían la lógica y la cordura. Los testigos que han osado pasar la noche entre sus tumbas, a menudo lo hacen impulsados por la curiosidad o el desafío, solo para arrepentirse profundamente. Uno de los fenómenos más aterradores vividos en la Recoleta es el de los guardianes invisibles. Se dice que ciertas tumbas están custodiadas por entidades que no desean ser molestadas. Un equipo de investigadores paranormales, armados con cámaras térmicas y grabadoras de EVP, documentó una noche en la que, al intentar acercarse a un mausoleo particularmente antiguo y deteriorado, sus equipos fallaron simultáneamente. Las baterías de las cámaras se agotaron en cuestión de segundos, y las grabadoras solo capturaron un estático ensordecedor. Más inquietante aún, varios miembros del equipo reportaron sentir manos frías y huesudas que los empujaban con fuerza, sin que hubiera nadie visible a su alrededor. Uno de ellos, un testigo escéptico, sufrió rasguños profundos en la espalda que aparecieron de la nada, obligándolos a retirarse precipitadamente, con la piel de gallina y el corazón desbocado. Pero no solo son los testigos los que han reportado experiencias extremas. Los propios sepultureros y guardias del cementerio, hombres curtidos por años de confrontación con la muerte, relatan historias que les hielan la sangre. Uno de ellos, un anciano de nombre Juan, que había trabajado en la Recoleta durante más de 40 años, confesó haber visto la procesión de las ánimas. Según su relato, en noches de luna llena, una fila de figuras encapuchadas, luminosas y translúcidas, emerge de las profundidades del cementerio, desfilando lentamente entre los pasillos antes de desaparecer de nuevo. Juan juró que, en una ocasión, una de estas figuras se detuvo frente a él, levantó su capucha y le mostró un rostro cadavérico, con ojos vacíos, que le transmitió una sensación de tristeza infinita y desesperación. La experiencia lo dejó temblando y rezando durante días, un hombre que creía haberlo visto todo. Otro evento recurrente y devastador en la Recoleta es la música fantasmal. No son melodías suaves o lamentos distantes, sino una cacofonía de instrumentos desafinados, gritos ahogados y cánticos fúnebres que parecen emanar de la tierra misma. Los testigos que han pernoctado en el cementerio han descrito cómo este sonido se intensifica a medida que avanza la noche, llegando a un clímax ensordecedor que parece penetrar hasta el tuétano. Una pareja de jóvenes, intrépidos y descreídos, decidieron pasar una noche de Halloween dentro de un mausoleo abandonado. Relataron cómo la música comenzó como un murmullo distante y poco a poco se transformó en una orquesta del infierno. Una sinfonía de dolor que los hizo sentir como si estuvieran en el corazón de un ritual oscuro. El terror fue tal que, en un frenesí de pánico, rompieron el candado de la puerta y huyeron sin mirar atrás, jurando nunca más desafiar a los muertos. La chica, en particular, desarrolló ataques de ansiedad severos y no pudo dormir sin luces durante meses. El clímax de la actividad paranormal en la Recoleta, sin embargo, se centra en la leyenda del niño del mausoleo. Se cuenta que un pequeño, enterrado prematuramente en el siglo XIX, vaga por los pasillos, buscando a su madre. Los testigos han reportado escuchar risas infantiles y el sonido de pequeñas pisadas corriendo entre las tumbas, solo para encontrarse con el silencio al investigar. Pero la experiencia más devastadora proviene de aquellos que han sentido su presencia de forma tangible. Un grupo de estudiantes de parapsicología, mientras realizaban una sesión de espiritismo cerca de la tumba del niño, experimentaron un descenso drástico de la temperatura, seguido por el movimiento violento de objetos pequeños. Uno de ellos, un joven sensible, sintió una mano fría y diminuta acariciar su mejilla, y luego una voz infantil susurrar su nombre directamente en su oído, pidiéndole que no se fuera.
El impacto fue tan fuerte que el joven cayó al suelo, sufriendo un desmayo. Al despertar, no recordaba nada del incidente, pero la expresión de terror en los rostros de sus compañeros fue suficiente para que nunca más regresara al cementerio. Estos testimonios extremos de terror y arrepentimiento se acumulan en la Recoleta, pintando un cuadro de un lugar donde la paz de los muertos es una ilusión y el descanso eterno es constantemente perturbado. Las almas que aquí residen no son ni pacíficas ni contemplativas, son activas, atormentadas y en ocasiones agresivas. La experiencia de visitar este cementerio de noche no es solo un desafío a la valentía, sino una confrontación directa con la manifestación más cruda y aterradora de lo paranormal. El narrador, con la voz cargada de la intensidad de estas historias, concluye la descripción de la Recoleta con una pregunta que se cierne pesadamente en el aire. Una interrogante que busca la reflexión del oyente. Después de todo lo que hemos visto, una pregunta persiste. ¿Realmente queremos conocer los secretos que la noche esconde? La atmósfera queda suspendida, cargada de una inquietud palpable, invitando a la audiencia a ponderar las implicaciones de adentrarse en los dominios de lo desconocido. Después de haber recorrido los pasillos sombríos del cementerio de la Recoleta en Chile, y de haber presenciado, a través de las palabras del narrador, la cruda manifestación de lo paranormal, la pregunta resuena en el aire como un eco persistente. Es una interrogante que no solo desafía al valiente, sino que invita a una profunda reflexión sobre los límites de nuestra curiosidad y el respeto que merecen aquellos que ya no están entre nosotros. Hemos viajado a través de 10 de los cementerios más embrujados del mundo, cada uno con su propia historia de terror, desesperación, amor o ira, tejiendo un tapiz de lo inexplicable que desafía la razón y la lógica. Desde el gótico y misterioso Highgate en Londres, con sus vampiros y fantasmas victorianos, hasta el bullicioso y vudú infundido St. Louis número 1 de Nueva Orleans, donde Marie Laveau aún susurra secretos. Hemos sentido la fría ira del poltergeist de Mackenzie en Greyfriars Kirkyard, Edimburgo, y la eterna melancolía de los amantes perdidos en el cementerio de Recoleta, Buenos Aires. La injusticia social ha resonado en los lamentos de La Noria, Chile, mientras que las almas atrapadas de Bachelor's Grove en Illinois nos han mostrado un ciclo interminable de desesperación. La redención negada ha atormentado los senderos del cementerio de Union en Connecticut, y los lazos familiares rotos han dejado su huella en San Andrés, Filipinas. Hemos experimentado la serena pero inquietante soledad de Okuno-in en Japón, y finalmente, la perturbadora intensidad de la Recoleta en Chile, un lugar donde el velo entre mundos parece rasgarse con una facilidad alarmante. Cada uno de estos lugares, más allá de ser meros puntos geográficos, representa un portal a lo desconocido, un testimonio de que la muerte no es siempre el final definitivo que imaginamos. Los espíritus, los fenómenos paranormales, los testigos y las figuras históricas legendarias han sido los protagonistas de estas narraciones, cada uno contribuyendo a la compleja y aterradora verdad de que el pasado nunca está realmente enterrado. La humanidad, en su infinita fascinación por lo prohibido, busca a menudo respuestas en estos dominios, anhelando una conexión con aquello que trasciende la comprensión ordinaria. Pero, ¿a qué costo? La naturaleza del miedo, esa emoción primordial que nos mantiene alerta y nos protege, se ha manifestado de múltiples formas en estos relatos. Desde el temor visceral a la agresión física hasta la inquietud sutil de una presencia invisible, cada experiencia ha reforzado la idea de que hay fuerzas en juego que operan más allá de nuestra percepción. La muerte, a menudo vista como el gran ecualizador, se revela aquí como un umbral, no un punto final. Un umbral que algunos cruzan con paz, pero otros, con cargas tan pesadas que su esencia se aferra al mundo de los vivos, buscando consuelo, venganza o simplemente una conexión que les fue arrebatada,
La advertencia final, entonces, no es solo una precaución, sino un llamado a la introspección. Estos cementerios no son parques de atracciones para la adrenalina, ni meros escenarios para historias de fantasmas. Son lugares sagrados, moradas de aquellos que una vez vivieron y amaron, sufrieron y soñaron. El respeto hacia estos lugares y hacia los que allí descansan no es una opción, sino una obligación. Profanar su descanso, ya sea por curiosidad imprudente o por una búsqueda insensata de lo sobrenatural, es invitar a una confrontación con fuerzas que, a menudo, superan nuestra capacidad de comprensión y control. La resolución de esta travesía no es un alivio, sino una inquietud duradera. El narrador concluye con un mensaje sombrío pero cautivador, dejando al espectador con la sensación de que, aunque el viaje ha terminado, las preguntas persisten. Los secretos que la noche esconde no son meras fantasías, son realidades que se manifiestan cuando menos se las espera, en los lugares más inesperados. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es un velo que oculta verdades incómodas, verdades que, una vez reveladas, pueden cambiar para siempre nuestra percepción del mundo y de nuestro lugar en él. Así, la reflexión final nos lleva de vuelta al punto de partida, nuestra inquebrantable fascinación por lo prohibido. Pero ahora, esa fascinación viene acompañada de una nueva capa de entendimiento, de un respeto ganado a través de la exposición a lo verdaderamente aterrador. La próxima vez que la noche caiga y el silencio envuelva el mundo, quizás miremos esos antiguos cementerios no solo con curiosidad, sino con una mezcla de temor reverencial y una profunda comprensión de que algunos secretos, tal vez, es mejor que permanezcan enterrados, porque la historia de los muertos, a menudo, tiene más que contarnos que la de los vivos, y sus ecos resuenan mucho después de que el último suspiro se ha desvanecido. La verdadera sabiduría reside en saber cuándo escuchar y cuándo, simplemente, dejar que los muertos descansen en paz.